Saludos jóvenes, bienvenidos una vez más a la clase de Matemáticas 3 y en esta ocasión trabajaremos con el tema la hipérbola, la cuarta figura dentro de la geometría analítica. Con el objetivo que trabajaremos es definir la hipérbola. Haremos una definición, lo mismo que hicimos con la elipse. Vamos a hacer una construcción para demostrar lo que nos dice la definición de esta hipérbola. Repito, es la cuarta figura dentro de la geometría analítica. Aquí tenemos la definición que está en su libro de texto. Se define la hipérbola de manera similar a como definimos la elipse. En la definición 4.1, una hipérbola es el conjunto de puntos PXY. Aquí tenemos una imagen, PXY sería este punto que está aquí. Punto que puede estar sobre esta parte. Bueno, de hecho la hipérbola se va a estructurar en dos partes. En la elipse las dos partes se juntaban y formaban esa figura cerrada, pero en este caso las figuras se abren o van ambas hacia una a la izquierda o a la derecha en forma horizontal o hacia una arriba y otra hacia abajo en forma vertical. Entonces, siempre se van a abrir. Y este es un punto P, tal que la diferencia de las distancias de P a dos puntos fijos es constante. Ok, veamos acá que me menciona la palabra diferencia. En la elipse, aquí lo tengo, se suman las distancias. Sumábamos las distancias, aquí vamos a restar las distancias. Entonces, ¿qué quiere decir la hipérbola? La hipérbola, una figura va a ser una hipérbola cuando las distancias, la diferencia de las distancias de P a el foco número 1 menos P al foco número 2 representa siempre una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si movemos este punto, si por ejemplo ahí donde está, restamos aquí suponiendo que 10 y aquí 5, 10 menos 5 nos da 5. Entonces significa que si yo muevo este punto, siempre que establezca la resta de la línea grande con la pequeña, siempre me tiene que dar el mismo resultado. Por esa razón, la diferencia de las dos distancias debe ser siempre una constante. Y cuando eso ocurre, a eso se le llama hipérbola. Hipérbola. Los puntos fijos de la hipérbola se llaman focos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los focos van siempre en el interior de la curva, de ambas curvas. Siempre van a haber dos focos porque, repito, la figura se va a hacer en dos. Entonces, aquí tenemos el foco 1 y el foco 2. Okay. Quiero hacer una demostración, una pequeña demostración. Voy a hacer esta figura en la aplicación de GeoGebra.classic para que verifiquemos que las restas son las mismas. Vamos a abrir entonces el GeoGebra. Necesito, es como un adelanto. No voy a enseñar en este momento a construir, no me interesa ahorita. Eso va a ser en el próximo video. En este momento estoy trabajando la definición nada más. Aquí vamos a colocar tres cosas. Los focos, los vértices del eje transverso, le vamos a llamar, y los vértices del eje conjugado. Son tres cosas que eso lo voy a explicar en un próximo video. Ahorita me interesa hacer réplica de la figura que tenía ya en la presentación. Entonces, vamos a colocar los focos aquí en negativo 5. Este va a ser el foco, negativo 5,0 y en 5,0. Esos dos van a ser los focos. Los vamos a poner de color rojo para que marque la diferencia y no tengamos que trazar ninguna figura por ahí. Colocamos de rojo este otro también. Ok, esos son los dos focos. Esos no los vamos a tocar.
Voy a colocar el punto también negativo 4,0. Este es el vértice. Voy a trazar una hipérbola horizontal. Estos son los elementos que ustedes van a necesitar cuando hagan las gráficas. Prácticamente es el procedimiento que vamos a utilizar para la gráfica. Pero ya lo voy a explicar más procedimental, con un algoritmo más específico. En este caso es solamente para definir lo que es una hipérbola. Y voy a marcar también aquí en 3,0, en 0,3, perdón, y en 0,-3. Vamos a ampliar un poco la imagen. Ok. Marcamos el otro punto en 0,-3. Bien. Cuando tengamos esos tres elementos ya marcados, observamos siempre que los 4 puntos que tengo en color azul, por ejemplo los dejé azul, dan la forma de un rectángulo. Entonces, no es que voy a unirlos, en ningún momento usted los tiene que unir. Esos 4 puntos representan los puntos medios de un rectángulo que puede ser horizontal o vertical. Eso depende de la posición del foco. En este caso es horizontal. Entonces, a ese rectángulo que se forma, lo vamos a trazar punteado, le vamos a llamar un rectángulo auxiliar. Te voy a trazar un rectángulo que pase de tal manera que pase por esos puntos, pero el rectángulo tiene que tener, observen, estar de forma horizontal, o sea que el rectángulo tiene que ir de esta manera. Buscamos esta esquina, trazamos para acá el rectángulo. Vean, siempre esos puntitos que tengo ahí siempre quedan, pasamos acá y acá. Okay, ahí nos quedó el rectángulo. Le vamos a quitar el fondo y traten de hacerlo punteado. Ahí lo tengo. Ese rectángulo es el rectángulo auxiliar, que pasa por los 4 puntos que son los 2 vértices del eje transverso, que es este, y los otros 2 que son los del conjugado, que son estos 2. Ok, eso lo voy a explicar más adelante. Ahorita nos interesa la definición. Trazamos una recta que pase por las diagonales, 2 rectas vamos a trazar, que pase por las diagonales del rectángulo. A estas 2 rectas les vamos a llamar asíntotas. Una asíntota es como en este caso representa la recta, las 2 rectas que van a direccionar la curva, ambas curvas de la hipérbola. Entonces, usted lo que va a hacer es unir estos 2 puntos, que son las diagonales, y trazamos la asíntota. Luego trazamos la otra asíntota y les sugiero que ambas asíntotas tracen las punteadas con un color rojo siempre y que queden punteadas. Ok, ya tenemos entonces ese rectángulo. Si se fijan, ya la figura está casi terminada. Vamos a reducir acá la pantalla para que se logre visualizar. Ahí está. Ok, ahora cuando ustedes tengan eso ahí, ya en la gráfica, que es el último punto que vamos a trabajar en todos los ejercicios, tenemos que trazar una curva de tal manera que esa curva no pase las asíntotas. Entonces, esta curva se traza a mano alzada, es trazar la curva por acá y que vaya a pegar siempre al vértice. En ningún momento va a tocar el foco queda interno en ambas curvas. Entonces trazamos una curva, ahí lo hacen ustedes a mano alzada la curva, y queda una curva hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Esas 2 curvas representan la hipérbola. Les quedaría de esta manera las curvas. Ahí está. Ok. Ahora vamos ya, ahí ya está terminada la figura que tenía ya. Ahora lo que voy a hacer es, voy a demostrar que se cumple la definición. Colocamos un punto
en cualquiera de los dos, o en la figura de la derecha o la izquierda, pero que esté sobre la hipérbola, sobre la gráfica. Ahora trazamos un segmento. Observen, vamos a trazar un segmento que vaya de este punto al foco y de este otro punto al foco también. Ahí lo tengo. Ok. Ahora calculamos las distancias. La distancia que existe de este punto a este punto, 12.17, y de este punto a este otro punto, 4.17. Entonces, toman su calculadora y hacen la resta. 12.17 menos 4.17. Y eso da 8. 8. Entonces, si se fijaron, la distancia mayor menos la menor nos dio 8. Entonces, ahora, ¿qué pasa si muevo esto? Las distancias cambian, pero la diferencia, observe, 9.72 menos 1.72 sigue siendo 8. Puede colocar el punto donde usted quiera, miren, 11.38 menos 3.38. Siempre le va a dar 8. Entonces, ahí tenemos demostrado que las diferencias de las distancias de un punto de la hipérbola a cada uno de los focos siempre es una constante. Por lo tanto, observen, aquí trabajamos con el concepto de diferencia. Ahí está comprobado lo que la definición dice, que representa una diferencia. Ok, esta es prácticamente la definición de hipérbola. Allá en la elipse era una suma, aquí va a ser una resta. En la elipse se juntaban los dos, aquí en la hipérbola se separan porque es una diferencia. Una figura va para un lado y la otra figura va hacia otro lado. Ok, veamos, aquí tenemos como un ejemplo de la figura ya hecha. Veamos que siempre nos va a quedar un rectángulo. Aquí le vamos a llamar rectángulo auxiliar, lo que decía, y nos sirve de referencia para trazar las asíntotas de la hipérbola. Esas líneas que van cruzadas, esas líneas que nos van a servir de guía para trazar la gráfica. Gráfica que puede ser, repito, horizontal o vertical. Las asíntotas no son parte de la gráfica de la hipérbola, solo sirven de referencia, no son parte de la gráfica. Solo es un auxiliar nada más para trazar esas dos curvas. La gráfica representa solo las dos curvas que tenemos acá. Y el que tenemos en medio es un rectángulo auxiliar. Ahí están las fórmulas, esas son las que vamos a trabajar, los elementos, una ecuación canónica, los focos, los vértices, el extremo del eje conjugado, que es lo que, el que les decía, y las ecuaciones de las asíntotas. Son los elementos que voy a trabajar tanto en gráficas que vayan con centro en el origen como en cualquier punto del eje del plano cartesiano. Ok, aquí tenemos cómo identificar qué tipo de hipérbola es. Jovencitos, aquí cambia la cosa. Siempre va a ser una resta, esa va a ser la diferencia de una ecuación de hipérbola con una elipse. En la elipse es una suma y aquí es una resta. Entonces, ¿cómo va a distinguir usted? Si la letra X aparece al principio, es horizontal. Si la letra X, Y aparece al principio, es vertical. Entonces, la letra que aparezca al principio es la que marca el tipo de hipérbola que va a ser. Si es la X, horizontal, y si es la Y, vertical. Observen la X, aquí la X, horizontal, Y, vertical. Entonces, la X al principio es horizontal o la Y al principio es vertical. Eso es lo que va a marcar el tipo de la asíntota que vamos a tener. Y las gráficas nos quedan de esta manera. Aquí ven el ejemplo ustedes de una horizontal y acá está el ejemplo de una vertical. Ok, esta es una horizontal y aquí está una vertical. Observe que la horizontal siempre va hacia una a la derecha, otra a la izquierda, y la vertical va hacia arriba o hacia abajo. O sea que el foco queda en el eje Y, vertical. Queda uno arriba, otro abajo. Y en el otro caso, los dos focos van a quedar en el eje X. Queda de manera horizontal.
Bien, esa es toda la definición, jóvenes. Nos vemos.